República, el proyecto reformista y sus consecuencias. Como todos sabéis, después de un largo tiempo de dominio de lo que se han llamado los libros oligarquía financiera y terrateniente, o sea, los de siempre, Pedro Segura, el cardenal primado cuando comienza la Segunda República en 1931, Alfonso XIII era el último Borbón que hemos echado. A su lado tenemos al entonces último militar que había dado un golpe de Estado, entonces, Primo de Rivera. A continuación tenemos pues, a un representante de esa oligarquía financiera y terrateniente que pasará la historia por su mucho dinero y por su mucho apoyo al golpe de Estado que acabó con la Segunda República a partir de 1966. Este bloque era un bloque que vivía en su cuento de hadas, pero España en 1931 empezaba a ser otra cosa. El viejo país agrario seguía siendo un país agrario, pero en 1930 es la primera vez que la población activa española, sumando sector secundario y terciario, el sector secundario y el terciario suman una cantidad de población activa superior al sector primario. España empieza a dejar de ser un país absolutamente agrario y ellos quieren gobernar como siempre. Y quieren gobernar como siempre encontrándose con una sorpresa radical. Como toda revolución, el 14 de abril es una revolución y como toda revolución es una fiesta. O al menos empieza con una fiesta. El 14 de abril España se levantó republicana. Os han contado mil veces la historia. La Puerta del Sol se llenó, pero España se llenó. España se rellenó y una coalición un tanto sorprendente, hecha de republicanos extremadamente moderados, Alejandro Lerroux, Miguel Maurer, hecha de republicanos democráticos, profundamente democráticos, Manuel Azaña, hecha de socialistas, de igual poder. Este poder pretendió cambiar España y se planteó el proyecto de cambio más importante que ha conocido la historia de España. El proyecto de cambio pretendió transformar problemas auténticamente históricos de la sociedad española y lo pretendió transformar en muy poco tiempo. Aproximadamente en los dos primeros años de la República, 31-33, se va a asumir nada más y nada menos que el cambio en la organización del Estado. Partimos de una nueva Constitución. Cada cambio provoca oposiciones, es inevitable. La República es un sistema político que se da en una sociedad de clases. Y las clases, cada una de ellas tiene sus intereses. Y las clases existían, existen y existirán. La divergencia de clases hace que lo que puede ser para unos ineludible, los derechos de los trabajadores, para otros sea insoportable. Lo que para unos puede ser necesario, la descentralización política y el Estatuto de Autonomía, para otros sea un ataque a la unidad de España. Es lo eterno. La República plantea además un proyecto absolutamente nuevo porque es un proyecto de primacía del poder civil, que se concreta en dos tipos de medidas. Algo que en España es absolutamente revolucionario en 1931, y seguramente también. La primacía del poder civil se concreta en la reclamación del Estado laico. Con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho, decía Don Quijote. Con la Iglesia topaban en 1931. La desaparición de las subvenciones, la escuela laica, el matrimonio y cementerios civiles dividen al país. Y lo dividen radicalmente, porque la fuerza de las ideas conservadoras en España es mucha. Las ideas de progreso tienen seguidores, tienen apoyo, pero desde el púlpito se transmite una ideología absolutamente conservadora, que va a ocurrir lo mismo con el ejército. La República plantea republicanizar el ejército y realiza una medida éticamente irreprochable. Señores militares, los que quieran ser republicanos, juren fidelidad a la República. Los que no quieran ser republicanos, jubílense con el sueldo completo. Eso es la ley de retiro. Todos los dictadores a lo largo de la historia en algún momento han jurado fidelidad al régimen contra el que se han levantado. Las medidas intentando republicanizar el ejército no van a servir. No van a servir porque estos hombres de honor en 1936 no hacen ni caso a su juramento de honor. Nadie les obligó a seguir en el ejército español, lo decidieron libremente y decidieron alterar su juramento, por supuesto en base a la alta misión que ellos tenían en medio, que era salvar España de ya sabéis quién. La República parte de un principio, el Estado social garante de derechos individuales, un principio de absoluta actualidad. Ahora lo llamamos Estado del Bienestar. El Estado del Bienestar llega a que el Estado debe garantizar los derechos de los individuos y esto provoca muchas medidas. Para empezar, la gran medida republicana.
la ley de reforma agraria. El problema del latifundio en España es un problema desde el esclavismo romano. La República se plantea solucionar el problema mediante una ley, pero una ley que va a sufrir problemas de aplicación. La ley se aplica con mucha lentitud. Y aunque se aplique poco, y aunque la República plantea una ley que lo que quiere es la expropiación con indemnización, el solo hecho de poder aplicarla provoca la reacción de los propietarios grandes y pequeños. Pero va a ser muy importante, junto a la reacción de los propietarios, que es más o menos esperable, el hecho de que la lentitud en la aplicación de la reforma agraria se convierte en un problema de radicalización dentro del movimiento obrero, la CNT. La CNT también llevaba decenios proponiendo la revolución, la acción directa, la toma de tierras. Ahora llega la República y realmente la aplicación de la ley de reforma agraria supone la expropiación de muy pocas tierras. Los anarquistas dicen, ya lo avisábamos. Los jornaleros que están esperando desde generaciones el reparto de tierra, cuando llega la República y el reparto de tierras es relativamente lento, ¿a quién hacen caso? Pues a quien dice, ya lo avisábamos. La CNT es una peculiaridad de la estructura sociopolítica española, pero claro, el otro sindicato, la UGT, no puede estar al margen de esa radicalización del movimiento obrero. La CNT crece y la UGT se radicaliza, y mucho. Y empiezan a pedir, pues, la revolución socialista. Junto a esta reforma agraria, la legislación laboral, otro elemento revolucionario en 1931, porque eran los comienzos de la revolución de la legislación laboral en España, y revolucionario en el 2013 porque no la estamos creando. La jornada de 8 horas, la ley de juzgados mixtos, la ley de términos municipales, la ley del horario forzoso. No puedo explicarosla, pero el conjunto de estas leyes suponen que el Estado crea un marco de obligaciones legales. Y esto es inaceptable. Es inaceptable para los propietarios. Están acostumbrados a hacer de su copa un sayo. En España se trabaja según costumbre del lugar, o sea, según voluntad del amo. Para los conservadores, la legislación laboral es inaceptable. Pero para el anarquismo también tiene elementos inaceptables. La existencia de jurados mixtos patronos obreros, que dan lo que Franco llamará laudos de obligado cumplimiento, es un elemento inaceptable para el anarquismo. El anarquismo no está a favor de la legislación laboral de la República. Dentro de esto, la política educativa. Probablemente para muchos la joya de la corona. Las medidas de la República suponen que en los 2 primeros años de la República se construyen tantas escuelas como todas las que se habían construido en España en los romanos. Y una escuela laica, pública, mixta. Cada uno de estos elementos, laica, pública, mixta, es un elemento revolucionario en su momento. Empezando por el mixto. ¿Qué hacen los niños y las niñas? Esto en los pueblos es un shock. Los curas se suben por las paredes. Continuando por lo de pública. Pasan más hambre que un manto escuela. Continuando por lo de laica. Retiramos los crucifijos de todas las iglesias y ponemos la educación religiosa donde debe estar, que es en las conciencias y en las iglesias de cada uno. Todo esto provoca, por supuesto, una enorme polémica en la sociedad española. Dentro de estas políticas, las políticas de apoyo a la mujer. La mujer se convierte por primera vez en ciudadano en la historia de España. Se convierte en ciudadano porque se convierte en detentadora de derechos que le igualan al hombre. La Constitución del 31 prohíbe la discriminación en razón de sexo. De ahí vendrá el voto, de ahí vendrá el divorcio, de ahí vendrá el acceso a la enseñanza. La política de la mujer desarrollada en los 2 primeros años de la República es otro elemento de división. Ni que decir tiene que la Iglesia se sube por las paredes, ni que decir tiene que los conservadores critican la concesión de la ley del voto con una razón tan potente como que entonces se pone en peligro la unidad de la familia. Porque claro, si mi señora va a votar algo distinto a lo que yo, ¿qué estamos haciendo? Cargándonos algo sacrosanto, la unidad de la familia. España se divide un poquito. La evolución política de estos años va a estar marcada por una inmensa politización. La politización de la izquierda tiene que ver con lo que los historiadores llaman revolución de las expectativas. La
república es una especie de sarpullido enorme que se contagia de forma sorprendente. España se levantó republicana. Lo que tiene la gente cuando se incorpora a la vida social y a la actividad política es que pide. Y pide cada vez más. Y eso puede ser un problema. Y en el caso de la república no voy a decir que es un problema, pero se convirtió en un problema. La gente está enormemente politizada. Los sindicatos, las casas de pueblo se asocian. Exactamente lo que hace falta para que la izquierda avance. Por la derecha que está acostumbrada a controlar desde el caciquismo estricto, la república le obliga a organizar masas que intervengan en política, a organizar masas que voten, a organizar partidos que muevan a la gente. Utiliza sus métodos habituales. Sus métodos habituales para mover a la gente son los intereses y la iglesia. Son sus métodos habituales. Pero aparece una novedad. Ellos dicen que no, se llama fascismo. En España el fascismo es raquítico. En 1936 consigue, en las elecciones del 36, consigue 40.000 votos. El fascismo es raquítico, pero se nota mucho. Se nota mucho porque tiene mucho apoyo de los sectores conservadores que meten mucho dinero, que le sacan mucha defensa y practica algo nuevo, una violencia radical. Una violencia brutal y sin sentido. Algo absolutamente nuevo que va a complicar mucho la situación política. La situación internacional tampoco es fácil. La crisis del 29, la mayor crisis conocida por el mundo capitalista hasta la de ahora, provocó una radicalización de los extremos. En España, durante la República, no hay un partido comunista. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay sitio para mí? Sí. Porque en realidad no venía aquí. Pero como a esta casa le debo algo, he pensado que vengo a excusarme por no poder pagar. Así que no me embarguéis, ¿eh? En España no hay exactamente un partido comunista fuerte, lo hay, pero en 1931 no es fuerte. En España no hay un partido fascista fuerte, lo hay, pero en 1931 no es fuerte. Sin embargo, ambos sectores, de derechas y de izquierdas, acusan al contrario de lo que no necesariamente es. Para la derecha, la república es poco más o menos que el sinónimo de revolución comunista. Para la izquierda, todo lo que está en contra de la república es poco más o menos que el sinónimo de fascismo. Son malos tiempos para reformas, son malos tiempos para tener los medios adecuados para hacer todas esas reformas que os he dicho. La evolución política tiene en España, además... La evolución política tiene además en España algunas peculiaridades. Para empezar, tenemos un sistema político donde los principales partidos que se consolidan en él, el PSOE y la CEDA, son hasta cierto punto partidos semileales a la República. Y ojo lo que quiero decir. La CEDA nunca se declaró republicano, dijo que era accidentalista. Un importante sector del Partido Socialista, que dirigía Largo Caballero, proponía la revolución socialista como alternativa inmediata. Su apoyo a los gobiernos de la República en los que ellos no estaban fue siempre francamente escaso. Son los dos partidos más fuertes del panorama político de la República y su carácter republicano tiene sus más y sus menos. Claramente la CEDA no es republicano, pero un sector muy importante del Partido Socialista no está proponiendo la estabilización de la República, sino la revolución socialista, que es el sector cambiarista. Durante la vida política en la República hay lo que los historiadores llaman polarización centrífuga. Es decir, los extremos van creciendo. Los extremos en 1931 no son nada. El Partido Comunista, la Falange, no es nada. En 1931 el centro es el que obtiene mayor representación parlamentaria. En cada elección va a ir ocurriendo lo contrario. En cada elección se va a ir abriendo la situación, los resultados de la extrema derecha que va creciendo, los resultados de la extrema izquierda que va creciendo. A esto se debe, entre otras cosas, los efectos de la ley electoral. La ley electoral primaba excesivamente al partido que obtenía mayoría simple. El partido que obtenía mayoría simple en una circunscripción, en un terreno electoral, con mayoría simple, obtenía mayoría absoluta de representantes. Luego, sin demasiados votos, se podían tener muchísimos más diputados que el contrario. Esto favoreció en 1931 a la izquierda, esto perjudicó en 1933 a la izquierda, esto volvió a favorecer en 1931 a la izquierda. Los resultados fueron una especie de vaivén. Yo he intentado hacer esto en 20 minutos y más o menos creo que lo voy a cumplir. No puedo explicaros detenidamente eso.
Vamos bien de tiempo, José Luis. La evolución política se caracteriza por lo que llama ahí la ruptura del proyecto reformista. Os he dicho que el proyecto del gobierno provisional era un gobierno de republicanos desde muy moderados hasta radicalmente demócratas. Miguel Maura o Niceto Alcalá Zamora eran personas que venían de las clases conservadoras pudientes de este país, que habían hecho un esfuerzo por adecuarse a los nuevos tiempos, pero el esfuerzo les dura muy poquito, porque las medidas de la República son muy radicales para ellas. En 1931 la coalición se rompe por la derecha. Alcalá Zamora, tenía que poner Antonio, tenía que poner Miguel Maura, Alejandro de Rus, han abandonado el gobierno. Pero la coalición también se rompe por la izquierda. El gobierno de los últimos momentos es un gobierno sujetado por los republicanos más radicales, digamos Azaña, y por el Partido Socialista. El Partido Socialista rompe la alianza en 1933 y hay que producirse unas nuevas elecciones. A esas nuevas elecciones, esta coalición amplia se presenta totalmente desunida. El resultado es que gana la derecha. El resultado es que, como todos sabéis, en 1933 comienza lo que se va a llamar el bienio radical-centrista. Son 2 años de reacción pura y dura. La derecha se ha organizado y ha ganado fundamentalmente porque la izquierda se ha presentado desunida. El resultado, pues una contrarreforma agraria, educativa, laboral, todo lo que se había hecho se detiene. El resultado, un aumento de la conflictividad que lleva a un proceso revolucionario, el proceso revolucionario asturiano de 1934. No lo puedo contar, pero una antesala de la guerra civil, una revolución socialista, comités obreros toman Asturias, el ejército de África desembarca en Asturias y bueno, pues termina violentamente con todo aquello, dirigido pero mayoritariamente por el señor Franco. A partir de febrero del 36 se abre un periodo de enorme politización, el periodo del Frente Popular. En febrero del 36 la izquierda democrática, burguesa, digamos, Azaña, la izquierda obrera, pero socialista, comunista, se ha unido en una coalición que gana las elecciones. Incluso por primera vez en la historia de España la CNT no recomienda no votar, pero no recomienda no votar. El Frente Popular gana las elecciones, entre otras cosas, porque un sector importantísimo a la izquierda, que era el anarquismo, seguramente vota. No se plantea directamente la abstención como ahora. ¿Qué va a pasar en esos meses? Pues yo creo que en esos meses estallan las contradicciones de clase. Realmente no se entiende nada, todos se han vuelto locos, o nos intentamos explicar esos meses a partir de la defensa de los intereses de clase de cada uno. Y no estoy hablando de poesía, estoy hablando de mi defensa de mis intereses como jornalero, como obrero industrial, como propietario agrícola. Eso no es poesía, esos son intereses de clase. En la izquierda hay un revolucionarismo verbal entre sus dirigentes. Largo Caballero recorre el país dando unos mítines terroríficos. Acaba de leer a Lenin en 1934, se ha convertido al marxismo más revolucionario y llama continuamente a la revolución. Lo que pasa es que no hay medidas para organizar esa revolución, pero el discurso es hay que hacer la revolución. En las masas lo que es acciones espontáneas. El Frente Popular ha ganado las elecciones porque prometía amnistía. Alternativa, abramos las cárceles. Y se abren las cárceles. El Frente Popular ha ganado las elecciones porque prometía reactivar la reforma agraria. La Federación de Trabajadores de la Tierra de Badajoz retoma en esos meses las tierras de las que se habían repartido en los meses anteriores. Allá a la derecha tenéis un grafiquillo donde se ve claramente la última barra. La última barra representa las tomas de tierra realizadas en los meses de febrero a julio y como veis superan muchísimo todo el anterior. La izquierda está radicalizada, pero es una acción que no está organizada con un objetivo revolucionario, sino que es una respuesta de las masas y una respuesta de un líder que habla de la revolución, pero nadie sabe qué está haciendo. La derecha se encuentra con que se tiene que reorganizar. Su partido principal, la CEDA, no le sirve. La extrema derecha se reorganiza y se reorganiza esencialmente con alrededor de Falange y la preparación del golpe de Estado. Falange es un partido que utiliza aquello de la dialéctica de los puños y las pistolas. Famosa frase de José Antonio que sabrá qué quiere decir. En la práctica quiere decir que sus militantes llaman la atención organizando, por ejemplo, atentados contra Jiménez de Asúa, un diputado socialista, contra un fiscal del Tribunal Supremo. La Falange crece muchísimo. Además, la CEDA no ha servido, hace falta más violencia. Además, la más violencia en España significa la preparación del golpe de Estado.
desde febrero es un clamor que la derecha está preparando un golpe de Estado que en España tiene que ser necesariamente militar. España es un país donde se inventó dentro de la terminología política el término pronunciamiento. Nosotros también inventamos el término liberal. El pronunciamiento es un golpe de Estado militar. En España, entre 1814 y 1936, hay 55 pronunciamientos. El último pronunciamiento antes de 1936 ha sido en 1932. Lo dirigió un general que se llamaba Sanjurjo, fracasó. El último pronunciamiento antes ha sido en 1923. Lo dirigió un general que se llamaba Primo de Rivera, venció. El ejército está preparando descaradamente un golpe de Estado. ¿Qué hace el gobierno? Pues el gobierno, francamente, se encuentra prisionero de su debilidad, y su debilidad viene de su composición. El gobierno es un gobierno del Frente Popular, sí y no. El gobierno es un gobierno de los ministros republicanos del Frente Popular. Los posibles ministros del Partido Socialista o del Partido Comunista no participan en ese gobierno. Es un gobierno débil. Es un gobierno que se enfrenta a muchas cosas. En primer lugar, se enfrenta con una soberana incapacidad para detener la cooperación militar. Todo el mundo sabe que se está preparando un golpe de Estado. Realmente, parece ser que en España lo único que no se enteró que se estaba preparando un golpe de Estado fue don Santiago Casares Quiroga, presidente de ese gobierno. Todo el mundo sabe. ¿Qué hace? Se nombra a jefes leales y se traslada a jefes poco fiables. Piensa que con controlar los altos mandos del ejército va a ser suficiente. Y de hecho en España había 8 divisiones orgánicas. El gobierno reino cambió a los jefes de las 8 divisiones, solo se sumen un jefe, Cabanillas, que para más incluir a Masón. Los otros 7 no se superaron. Lo que hicieron con los otros 7 son cosas como lo que veis con los dos de la derecha. Yo, como se ha hablado tanto de los generales que se sublevan, pues me ha apetecido colocar la foto del general Domingo Batet o del general Miguel Núñez de Prados. Son 2 generales que cumplen su juramento de lealtad, se oponen a la sublevación y los otros lo fusilan. Junto al problema de que no se es capaz de detener una conspiración militar, se van a encontrar con otro problema, es la incapacidad de controlar el orden público. Yo tengo muchos problemas para definir lo que es el orden público. A mí me resulta muy difícil. Se supone que es la paz, la tranquilidad, el orden. En España, en esos años, evidentemente, de esos meses, el orden público no existe. ¿Por qué no existe el orden público? Porque los trabajadores reclaman cosas. Por supuesto que los trabajadores reclaman cosas. ¿Porque hay atentados? Por supuesto que hay atentados. ¿Quién organiza los atentados? Falange. A partir de ahí, si tú la lías, luego no te quejes. Evidentemente, el problema del orden público en ese momento es clarísimo. El problema del orden público desencadena el asesinato de José Calvo Sotelo. Es el líder parlamentario de la derecha en ese momento. El 12 de julio, Calvo Sotelo es asesinado. Es, según la derecha, la prueba definitiva. La derecha llevaba preparando la sublevación desde el primer momento. En la noche de las elecciones de febrero del 36, Franco se reunió con el presidente del gobierno entonces y le propuso la declaración del estado de guerra. El asesinato de Calvo Sotelo fue un crimen, pero de ninguna manera fue más que una justificación inventada de la sublevación. La sublevación se hubiera producido de todas formas, porque lo que hacía la sublevación inevitable para la derecha era que sentían atacadas sus intereses de clase. Eran que ellos sentían que con ese gobierno no estaban garantizadas sus prerrogativas eternas, que en España eran eternas. Bueno, pues el resultado de todo esto, la sublevación. Entre la sublevación, a pesar de toda su mitología, lo primero que hay que decir es que es un enorme fracaso. El golpe militar del 18 de julio pretende ser un golpe clásico, pero en unos días se va con nadie. El golpe militar del 18 de julio es un fracaso de julio. Como sabéis, en unos días no se hace con Madrid. Por lo tanto, como sublevación es un fracaso absoluto. Ahora bien, el fracaso de la sublevación provoca una guerra civil. Provoca una guerra civil y otra cosa que es una de esas paradojas de la historia. La sublevación, según la derecha, está justificada por la amenaza comunista. Es un invento absoluto. Sí es cierto que hay toma de tierra, sí es cierto que hay inestabilidad social, no hay un solo plan organizado para que la izquierda tome el poder. Pero lo que sí provoca la sublevación es una revolución social provocada por una contrarrevolución conservadora. O sea, una vez que se toma el poder, los que se defienden de la toma del poder se defienden en la calle con la acción de las masas que se arman. Las masas se organizan, crean comités, crean milicias, toman tierras. La república deja de ser lo que fue y se convierte en el escenario de una revolución social muy profunda. Estoy hablando del verano del 36.
Por otro lado, todo lo contrario. En el otro lado, la contrarrevolución conservadora desde el primer momento demuestra por qué se han sublevado. Y se han sublevado para acabar con todas esas reformas que pretendía la República. No es por casualidad que en plena guerra se den leyes prohibiendo la educación mixta. No es por casualidad. La contrarreforma conservadora, la contrarrevolución conservadora, se planteó acabar con todo lo que suponía la República de Estado social, de Estado que garantizaba los derechos de los trabajadores, de Estado que garantizaba una política educativa, de Estado que garantizaba la promoción social. Y esto lo hacen desde el primer momento. Resultado que comienza la guerra civil, el resultado ya lo sabéis. Para terminar, creo que la Segunda República es un periodo de una enorme importancia histórica. Es un periodo democrático, que pretende reformar todos los problemas históricos del país, y esto es fundamental. La Segunda República es un periodo anatemizado absolutamente por la derecha, que nos ponen a ver que es poco más o menos que un desorden permanente. No, es el resultado de una revolución popular. El 14 de abril España es una fiesta, que da como resultado un cambio en la correlación de fuerzas políticas, que produce un gobierno que da unas leyes democráticas como nunca se han conocido en este país. Y solo por esto la República sería una página importante en un país que se ha necesitado de algo siempre, ha sido de democracia. Es un periodo mitificado o anatemizado, está claro, según lo cojamos. Y como dice ella, yo pienso que la República es un sistema político y como todos los sistemas políticos es la expresión de la contradicción entre los intereses de las clases populares y el bloque conservador. Y en la República pasó eso. En la República hay una clarísima contradicción entre los intereses de unas personas que quieren transformar España y los intereses de unas personas que no están dispuestos a ceder ni el más mínimo de sus privilegios. A partir de ahí, algunos mitifican la República. Es un periodo histórico absolutamente respetable, del que debemos estudiar, pero la República también es la responsable de un golpe de Estado del cual su jefe de gobierno no se entera de nada. ¿Cómo es posible? Pensemos en ello. La República es la antesala de la Guerra Civil y el franquismo. La República va a llevar a la Guerra Civil y la Guerra Civil va a llevar al franquismo, pero a la Guerra Civil se llega por la miopía de una clase conservadora que son incapaces de tener otra alternativa para este país que la fuerza y el fusilamiento. Y la miopía de esas clases conservadoras elige como jefe de Estado de este país durante 40 años al más miope de todos. El más miope de todos es un supuesto mal militar, bueno, es un supuesto gran militar, como militar en un mediocre, y un enorme político. Porque defendió los intereses de las clases conservadoras de este país durante mucho tiempo, incluso lo dejó todo atado y bien atado. Suena de algo, supongo. Por último, su influencia en la transición. La influencia de los valores de libertad, de igualdad, son valores innegables. Otra cosa es su consideración como sistema, y mucho más a partir de los últimos años, donde la derecha se ha alarmado ideológicamente como nunca y ha anatemizado absolutamente a la República como nunca. La República fue un gran intento de transformación social. Pereció a causa de las contradicciones, de los enfrentamientos que provocó. Pero nos dio una gran lección histórica. La República demostró cómo la presión popular puede cambiar las cosas. Y puede cambiar las cosas en un camino de libertad, de igualdad, de derechos. Y en esa medida sigo reivindicando una república donde la presión popular pueda cambiar las cosas en un camino de libertad, de igualdad y de derechos. Y eso hoy es una cuestión de absoluta supervivencia. Cuando yo era joven me contaban aquello de socialismo y barbarie, yo cada vez me acuerdo más de ello. En el momento actual, en el siglo XXI, nos estamos tragando la barbarie, pero estamos en el camino de mucha más. Por eso yo reivindico tiempos donde la presión popular era capaz de cambiar las cosas. Y esos tiempos fueron los tiempos de la Segunda República. Bueno, pues muchas gracias.